Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Ricardo. Hola. Sí, Bien, gracias. Gracias. Bueno, la charla de hoy día la titulé El retorno a Dios, que tiene un poco de reflexiones personales y reflexiones de referencias de la Biblia. Joel 2:13, Zacarías 1:3, Job 22:3, el libro El concepto Rosacruz del Cosmos, el libro El yo y sus demonios y el libro El hilo rojo. Y dice lo siguiente. Cuando se estudian las distintas escuelas filosóficas, los cultos, las iglesias o simplemente los grupos a compartir con los buscadores del conocimiento, siempre me pregunté, ¿qué andan buscando? Cuando buscaba yo. Muchos creen que estar en bien con Dios porque de tal modo la suerte les ampara y en algo sus almas se regocijan. Es un lindo sentimiento que se puede percibir dentro de cualquier filosofía, línea religiosa o grupo de estudios. Los seres sienten que tienen más orientación especial que los conecta con un creador y por ese nexo reciben bendiciones. Casi todas las personas que nos encontramos en estos focos de atracción espiritual tienen un llamado interno para alcanzar la luz. Algo se movió dentro de ellos para iniciar esa búsqueda. Los hallazgos dependerán siempre de la metodología que arriben para alcanzar su propósito. El único problema que se puede encontrar con esto es la actitud elemental por defender una idea o un criterio. Todos los cultos iniciaron sanamente tras las enseñanzas de sus guías espirituales. Estos sabios hombres tuvieron la sagrada misión de enseñar a su gente en el sendero por donde debían caminar. Muchas de las enseñanzas de estos seres se aplican al sector de trabajo espiritual, donde no tuvieron en ningún momento el deseo de globalizarlas. Esto lo podemos encontrar en las palabras de Jesús en Mateo 15:24, donde le dice a sus discípulos en relación a una mujer cananea, entre comillas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cierre de comillas. Pero es común en la mente humana la actitud de invadir el pensamiento ajeno para asegurarse que es el propio el correcto. Cada ser obedece a un proceso ejecutivo y evolutivo distinto y semejante a la vez que el de los demás. Distinto porque cada alma trae un proceso evolutivo de acuerdo a su trabajo personal y semejante porque hay almas que se pueden agrupar cuando tienen un sendero recorrido semejante. Todos sabemos que la enseñanza es un proceso que conlleva una serie de años de inversión para alcanzar un propósito de llegar a una universidad, donde una nueva etapa le espera al estudiante antes de desarrollarse en la vida social con una profesión. Del mismo modo actúa Dios y las jerarquías de la luz al respetar a cada líder religioso y el nivel en el que deben conducir a sus estudiantes o sus seguidores. Quienes no comprenden esto son algunos hombres, quienes pretenden convertir a todas las almas a una misma filosofía, ni religiosa o grupo de estudios. Esto es sencillamente no es posible. Esta comparación serviría para dar a comprender que cada alma tiene por consiguiente un propio nivel de desarrollo personal y que por tal causa no pueden ser generalizadas todas dentro de una misma aula de aprendizaje. Existen quienes deben debatirse dentro del mar de la filosofía buscando una verdad para defender. Y si ese es su estado evolutivo, allí deben permanecer y para tal caso existen escuelas y maestros adecuados para ello. Otros sienten que dando amor encontrando el camino y eso es bonito en ellos. Hay quienes creen que, aplastando a los infieles, lograrían la gracia divina. Cada quien defiende su hipótesis y se encamina por donde cree que le corresponde. Aquellos que desertan de una escuela cualquiera lo hacen porque dentro de sí reconocen que esa no es su aula y que le corresponde a algún nivel más arriba o más abajo de ese nivel del cual se apartaron. Cada quien posee un estado evolutivo en su proceso de retornar a la luz y todos los escalones de esta evolución deben ser respetados. De otro modo, estaremos actuando como intolerantes, trayendo un niño de secundaria o un universitario a una etapa preescolar. Los caminantes del sendero iniciático, quienes han traspasado todos estos procesos, se encaminan al desarrollo de sí mismos y deben tener en cuenta el respeto que se debe dar a cada individuo en su evolución. Un mecanismo que nos ayuda a comprender cuál ha sido el sendero recorrido por un alma, en particular, se encuentra en la astrología. La buena relación de Plutón o Neptuno con la Luna en la carta natal nos habla de esto.
Debe entenderse entonces que todas las religiones son necesarias, todos los cultos, todas las creencias y todos los grupos que se forman en los de buscar la esencia divina que late dentro de cada ser humano. Jesús le dice a sus discípulos: quien no es contra mí, conmigo es, indicando de este modo que no existe una competencia en el sendero y que son muchos los que avanzan en su propósito espiritual, ayudando a quienes buscan la luz. Los grandes seres como Jesús, Buda, Mahoma, Krishna, son seres divinos, líderes de las grandes religiones. Sin embargo, es claro entender que todos ellos tuvieron el propósito de tal expansión. Esto ocurrió gracias a sus sucesores, quienes multiplicaron el sagrado mensaje de sus maestros. En todos los casos, la ansiedad de la mente humana desconoció que en cada región ya existía un mensaje, y un modo y una enseñanza de retornar a Dios, haciendo con ello nada más que una masacre de conocimientos sabios, con los cuales muchos encontraron el modo de retornar a la luz. No es tiempo de colocarse tras una idea filosófica, defenderla y enredar a otros en ella, cada cual en su propio sendero. Es tiempo de orientarse por la senda que ha escogido y avanzar con limpio corazón y sentimiento puro hacia sí mismo, para luego tener el sentido del hermano de orientar a los demás. Nuestro proceso radica en despertarnos ante la esencia divina que llevamos dentro. Para el caso es necesario ir abandonando el yo inferior y concibiendo a Dios internamente. Las almas nuevas en un principio son conscientes del proceso que conlleva la materia, pero el paso de muchas encarnaciones hace que en cada una de ellas, en esas vidas, el ser se abandone más y más al deseo por retornar. El proceso de retorno a Dios tiene varias fases. Para avanzar hacia un reino donde todo es bondad y perfección, es necesario retornar a la toma de conciencia. En ello Jesús y los grandes maestros han sido enfáticos al recomendar a todo discípulo el bien dentro de sí, pues la maldad en esa capa oscura que se postra ante los ojos del ser humano y no le deja acercarse a un reino divino. Este es un gran propósito que tratan de cumplir las escuelas y religiones masivas, las cuales se preocupan de que el ser se encamine por los buenos senderos, abandonando hábitos y conductas perjudiciales para su ser. Estos son los primeros pasos de la enseñanza, los primeros peldaños de la escalera que conduce hacia el reino de los cielos. Nos encontramos en una transición importante de la energía cósmica relacionada con las eras y los eones. Estamos abandonando la era de Piscis y adentrándonos en la era de Acuario. En esta nueva era se observa un interés admirable por el descubrimiento de nuevas filosofías y conceptos. La novedad se impone ante la tradición y esto hace que las personas creen nuevos criterios, descubran nuevas facetas en sus búsquedas espirituales, y de todo eso surja, en ocasiones, una mezcolanza de ideas espirituales que en ocasiones pierden hasta el más avanzado. En otros casos, abren la luz en el sendero y permiten comprender que la esencia de la enseñanza siempre ha estado presente en la mente de los hombres, y era solamente cuestión de descubrirla, apartándose de todo fanatismo religioso. La energía acuariana presenta un patrón de rebeldía y es antiesquemática. Esto conducirá a los seres de esta era a una intensa investigación y a crear sus propios criterios religiosos. Si en la pasada era de Piscis se vio como los cardúmenes seguían al pez guía, en esta era cada uno tratará de autoconciliarse con su propia religión. Será muy común que cada quien realice sus cultos y a lo sumo encontrará a algunos que compartan sus criterios. Las masas religiosas poco a poco desaparecerán por causa de la ausencia de criterios sólidos y por carecer del espíritu de investigación. Para esos estudiantes se recomienda caminar despacio, sin perder el norte de sus estudios. He dicho antes que el proceso para arribar a la morada celeste es largo, y cada año la escuela es nuestro ejemplo para asemejarse a una encarnación o grupo de encarnaciones en la vida de un ser. Continuando con las comparaciones, queda por decir que la universidad de este proceso es el estudio por el sendero iniciático, y la graduación es la llamada iniciación de un camino continuo hacia Dios. Para tratar el tema con claridad, debo expresar que esta no es como la interpretan muchas filosofías, que ven tal asunto como el momento en que un alma ingresa a un sistema de estudio filosófico. Es importante aclarar que la iniciación espiritual representa ese momento en el cual la esencia divina del ser ingresa conscientemente a los planos internos de la luz, y es allí
donde comienza su desenvolvimiento a los otros mundos, en los planos del espíritu. Para el caso del alma debe presentar tal depuración que le permita ser digna de alcanzar tal propósito. Jesús en los evangelios les explica a sus discípulos el grado de la iniciación al hablarle acerca de Juan el Bautista. Este de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que los nacidos entre mujeres, no hay mayor profeta que Juan, el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas capítulo 7, versículos 27 y 28. Es claro entender que Juan el Bautista es el caso de un iniciado, aquel que entró conscientemente al reino de los cielos, donde comparativamente con los seres que allí residen, es el que viene entrando y aprendiendo de un nuevo reino para él. El sendero iniciático es tal cual como los diferentes y encargados grados de una universidad. Cada nivel tiene sus exigencias y también sus logros. Es mentira que un ser puede desarrollarse en una sola vida. El proceso es largo, lleva varias encarnaciones. La escalera al cielo es larga. Cuanto más aún se sube en ella, más temblorosas se ponen las piernas. Se conocen casos de deserción y en este sentido, pero son los que han alcanzado la gloria por sus esfuerzos y han contemplado la casa de Dios, la morada del Espíritu, donde vivirán eternamente con energía divina. Solo retornan aquellos que, en el amor por las almas aprisionadas, como nosotros, se esfuerzan en regresar y enseñar el camino de regreso a Dios. A estos se les conoce con el nombre de maestros. Por lo anterior, estimo que todos los procesos en la búsqueda de nuestra identidad espiritual son importantes. Todos los cultos son necesarios y todos los guías de los distintos credos tienen un papel importante en el desarrollo de estos. Fueron muchos quienes desearon aprender las sagradas enseñanzas de Jesús, mas el Divino Maestro solo aceptó a 12 de ellos. Los demás no estaban preparados para emprender los altos estudios de su círculo cerrado, de los llamados discípulos. A los demás enseñó mediante sus pasos, sus sermones y sus parábolas. Ningún verdadero maestro acepta un discípulo si éste no está preparado para ello, pues éste sabe que antes de hacerle un bien, le hará un daño a su evolución personal. Cada individuo debe buscar el proceso por donde avanza su evolución. En ese sendero de su búsqueda de su alma, intuitivamente le acercará a donde le corresponde. Es posible que en el proceso entre y salga de distintos grupos. Haciendo un resumen, se comprende que cada alma avanza en su propia evolución. Es claro que pecamos de necios por querer introducir a alguien en un sendero X, si éste no le corresponde seguirlo. Y el camino que lleva a alcanzar la luz o el sendero de retorno es un proceso de interiorización donde el ser humano se aleja de sus mecanismos de distracción, destruye sus propios demonios, se libera de los grilletes que impone la mente y se dedica a despertarse a sí mismo para buscar el reino de los cielos. Que en ese proceso extiende que el camino se hace más liviano si siempre hace el bien, pues por ley cósmica el bien regresará y esto le ahorrará trabas en su caminar, que el proceso es largo y la búsqueda comienza con la iniciación, pero que esta no es más que la puerta para emprender nuevos estudios y nuevos senderos en la casa de Dios. Una vez recibido en el reino de los cielos, el iniciado se desenvuelve dentro de los mundos divinos y con el tiempo alcanzará la maestría. Pero algo muy importante es que se irá conscientemente de este plano material si no tuviese compromisos con la ley kármica. No será obligado a regresar, salvo que sea su voluntad de retornar para enseñar a otros el sendero de regreso a Dios. Muchas gracias.